Hola, amigos. Ahí hay cerveza y pueden conectarse al Wi-Fi. Sigamos ahora con la segunda parte de este capítulo de álgebra vectorial. Sigamos con suma de vectores. Suma de vectores coplanares. Suma de vectores coplanares. Bueno, coplanares significa que vamos a sumar vectores en los cuales estos vectores se encuentran sobre un plano. Cuando los vectores se encuentren en el espacio en 3D, ya tenemos un método más práctico que es por componentes rectangulares. A eso se le llama estrategia. Pero vamos a sumar gráficamente vectores que se encuentren sobre un plano, o sea, suma de vectores coplanares, y tenemos tres métodos básicamente. El primer método se llama método del paralelogramo. Es una broma, ¿verdad? Paralelogramo. Método del paralelogramo. Supongamos que tenemos dos vectores. Supongamos este vector A, origen, en la punta del vector, el vector A, y que tenemos un vector B, supongamos que sea este vector B. Vamos a sumarlo. Entonces, colocamos los vectores que coincidan en el mismo origen. Supongamos el vector A, que es este de acá, lo colocamos de tal manera que siempre mantenga la misma magnitud, la misma dirección con respecto a un eje de referencia y el mismo sentido. Ese es el vector A. Y el mismo origen que coincida con el otro vector. Lo colocamos acá, más o menos quedaría de esta manera. Eso sí, manteniendo la misma magnitud, dirección y sentido. Ese sería el vector B. Por lo tanto, utilizando el método del paralelogramo, simplemente es desde la punta del vector A trazamos una paralela al vector B. Trazamos una paralela al vector B. Y de la punta del vector B trazamos una paralela al vector A. Trazamos una paralela al vector A. Por lo tanto, observen que se forma una especie de un paralelogramo. El vector resultante es aquel que parte del origen común de los dos vectores A y B y llega al vértice opuesto. Parte del origen y llega al vértice opuesto del paralelogramo. Ese sería el vector A más B. Así se suman dos vectores. Bien pensado. Supongamos que queremos sumar tres vectores. Otro vector por acá. Pues simplemente lo que hacemos es sumar el vector A más B por el método del paralelogramo y lo que nos dé, colocamos el tercer vector que parte del origen y ya sumamos el vector A más B con el vector, digamos, el tercer vector C, utilizando el método del paralelogramo, y así sucesivamente. Vamos sumando el vector resultante con el siguiente vector que vamos a sumar, utilizando siempre el método del paralelogramo. Ese es el primer método gráfico para sumar vectores coplanares, método del paralelogramo. Paralelogramo. Veamos numeral B. El método del triángulo. Método del triángulo. Bien, nuevamente consideremos dos vectores y vamos a sumarlo, pero utilizando el método del triángulo. Supongamos nuevamente el vector A, este vector,
y sumamos el vector, sumamos este vector, el vector B. Entonces, el método del triángulo se hace lo siguiente. Cogemos el primer vector A, lo colocamos aquí aparte, eso sí manteniendo la misma magnitud, dirección y sentido A, y a continuación del primer vector A, o sea el vector A continuación cogemos el vector B y colocamos en la punta del vector A, colocamos el origen del vector B, uno a continuación del otro, digámoslo así. Entonces colocamos el vector B, lo colocamos acá, a continuación del vector A, y sería este de acá, el vector B. Y luego completamos el triángulo, completamos el tercer lado del triángulo. ¿Cómo? Pues partiendo del origen del primer vector, o sea, el origen del primer vector, y llegamos a la punta del último vector. Por lo tanto, sería de esta manera. Parte del origen del primer vector y llega a la punta del último vector. Y así completamos el tercer lado del triángulo. Ese sería A más B. Y así sumaríamos el vector resultante de la suma de A más B por el método del triángulo. Caracoles, vaya ergo, Batman. Ahora llevamos el tercer método. C. Método del polígono. Método del polígono. Bien, realmente el método del polígono es una generalización del método del triángulo. Y básicamente se utiliza cuando se trata de sumar más de dos vectores, gráficamente. Supongamos que tengamos el vector A, un vector B, supongamos este de acá, un vector B, y supongamos que tenemos el vector C, este de acá. Tenemos esos tres vectores. Entonces, vamos a sumar estos vectores utilizando el método del polígono. Es muy sencillo. Colocamos uno a continuación del otro. Así como hicimos acá, uno a continuación del otro, y hicimos el tercer lado del triángulo, que es el vector resultante. Entonces, cuando son más de tres vectores, o tres o más vectores, colocamos uno a continuación del otro. De esta manera. Acá, ¿qué haría? Eso es equivalente a tener este vector, lo colocamos acá, más o menos sería este de acá, el vector A, manteniendo, bueno, esto sería un poquito más inclinado así, vamos que sea este, el vector A, el vector B, acá, el vector B, este sería este de acá, y el vector C sería este de acá, siempre uno a continuación del otro, el vector C. A más B más C, uno a continuación del otro. Y el vector resultante sería, pues partimos del origen del primer vector y llegamos a la punta del último vector. Es decir, partimos de acá, del origen del primer vector, y llegamos a la punta del último vector. Y ese sería el vector A más B más C. Ese sería el vector resultante de esos tres, utilizando el método del polígono. Qué lindo. Completamente creíble. Bien, eso se hace en la forma gráfica cuando se trata de vectores coplanares. Observen que de esta manera, gráficamente, pues aparentemente es fácil, pero el problema es cómo hallar el ángulo que forma este vector con respecto a un eje de referencia y cómo hallar la magnitud. Es un poco más engorroso porque hay que utilizar mucha geometría y trigonometría para poder hallar la magnitud y sobre todo
la dirección de ese vector. Pero eso es bueno básicamente cuando sumemos dos vectores nada más. Realmente utilizamos el método del paralelogramo o a veces el método del triángulo. Cuando se trata de sumar más de dos vectores, utilizamos un método más sistemático, que es el de componentes rectangulares, que es el que vamos a ver más adelante. Por lo pronto, esta es la suma básica, método básico de tres formas de sumar vectores desde el punto de vista gráfico y cuando los vectores son coplanares. Bien, sigamos con algunas propiedades del álgebra vectorial. Algunas propiedades del álgebra vectorial. Aquí son varias propiedades que no se los voy a colocar aquí en el tablero porque eso se los voy a enviar o es una parte del documento PDF que les envío sobre este capítulo, álgebra vectorial. Y en ese documento pues va a estar anotado las propiedades importantes de la álgebra vectorial. Entonces no hay necesidad yo volverlos a copiar acá. En el documento PDF que yo les enviaré se encuentran esas propiedades. Ah, sí, es un buen punto, es un buen punto. Sigamos con el otro tema sobre este capítulo. Sería resta de vectores. Resta de vectores. Bien, vamos a explicar acá cómo se restan dos vectores. Entonces supongamos que tenemos dos vectores A y B. Sean los vectores A y B. Gráficamente sería eso. Supongamos que tenemos este vector A, nuevamente, este vector A, y tenemos el vector, digamos el vector C, perdón, el vector B. Supongamos que sea este vector, el vector B. Vamos a hallar la resta A menos B. Vamos a hallar A menos B. Donde A, cuando una resta se compone de dos términos que llaman el minuendo y sustraendo. Minuendo y sustraendo. Así se les llama los dos términos cuando hay una resta de dos números. Bien, sería, utilicemos acá el vector negativo. Es lo mismo que tener A más el negativo del vector B. O sea que A menos B resulta de la suma de dos vectores. El vector A más el negativo del vector B. Entonces hagámoslo aquí gráficamente. El vector A es este de acá. Supongamos que sea, acá sería más o menos sería este. El vector A, manteniendo magnitud, dirección y sentido. El vector negativo de B, ya sabemos que el vector negativo de B es este vector. Menos B. Es el vector que tiene la misma magnitud, pero su sentido es totalmente contrario o opuesto. O de otra manera es este vector dándole un giro de 180 grados. Una vuelta de 180 o media vuelta, o sea, un ángulo de 180 grados.
Entonces sería el vector A, veanlo acá, y el vector menos B. Entonces utilicemos aquí el vector menos B, pues utilicemos cualquier método de acá. Podemos utilizar el método del triángulo. Entonces colocamos el vector menos B a continuación del vector A. Sería este de acá, sería este de acá. Este vector es este de acá, o sea, este es el vector menos B. Y por el método del triángulo, pues decimos que el vector resultante parte del origen del primer vector y llega a la punta del último vector. O sea, parte del origen del primer vector y llega a la punta del último vector. O sea, este de acá. Ese sería A menos B. Eso estuvo interesante. A menos B. Esa es la forma como se restan A menos B, como se restan dos vectores. Voy a enseñarles un método que es muy práctico y se halla rápidamente sin necesidad de hacer estas operaciones. Es decir, sin necesidad de coger el vector B, hallar el negativo y luego proceder a hacer la suma de esos dos vectores, A más menos B. ¡Tanta artimaña! ¿Cómo? ¡Dime cómo! Pues simplemente cogemos el vector A y el vector B que coincidan en el mismo origen. Por ejemplo acá. Digamos aquí otro método. Otro método sería, bueno, ustedes aquí ven, se me había borrado, eso aquí es B, y sería de esta manera. Cogemos el vector A, supongamos que sea este, más o menos sería este, manteniendo magnitud, dirección y sentido. Y cogemos el vector menos B, perdón, el vector B, lo colocamos que parte del origen, o sea, de esta manera. Bueno, entonces ahí me queda un poco más, un poco más hacia abajo, para que podamos hacer mejor la gráfica. Por ejemplo, por acá, sería el vector A, y el vector B lo colocamos acá. Más o menos sería este de acá. Ese es el vector B. El vector B. Entonces, ¿cómo hallamos B? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A menos B. A menos B. ¿Cuál es? Entonces sería, trazamos una recta que una las dos puntas del vector. Trazamos una recta, repito, que una de las dos puntas del vector. Ahí está la recta que une las dos puntas del vector A y B. Esa recta la convertimos en un vector donde la flechita, o sea, el sentido del vector sería en el minuendo y la cola o el origen en el sustraendo. O sea, minuendo menos sustraendo. Punta minuendo, punta de la flecha de este vector en el A minuendo y cola en el sustraendo. Mire, esa es la cola. Punta, cola, punta minuendo, que es este de acá, y cola sustraendo, que es este de acá. Si ustedes notan, este es A menos B, y observen que este vector es prácticamente este mismo de acá. O sea, llega al mismo resultado, el mismo vector, utilizando este método o este método. Noten que este método es más rápido. Eso tiene sentido para mí. Simplemente es colocar los dos vectores que coinciden en el mismo origen, trazamos un segmento que unan las dos puntas del vector y luego la flechita la colocamos
punta minuendo, cola sustrayendo, punta menos cola, digamos así, punta menos cola, punta, mire, la punta del vector A menos B y cola es este acá, punta en A, cola en B. Y así hallamos de una manera rápida la resta de dos vectores, A menos B, por ejemplo.